Hola, hola, bienvenidos a todos desde la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México. Estamos muy contentos de recibirlos en este Masterminds número 2, que tenemos hoy a dos invitados increíbles. Si ustedes no hablan bien inglés, no se preocupen, tenemos interpretación simultánea, así que busquen solamente la función de Zoom para que puedan ustedes escuchar la versión en español. Con eso, voy a dar paso a presentarles a las personas que van a estar el día de hoy con nosotros. Como ustedes seguramente recuerdan, tenemos a un exalumno o exalumna en cada ocasión que nos presenta algún speaker de los Estados Unidos en temas maravillosos. De hecho, no se lo pierdan, hoy vamos a estar hablando de integridad, de responsabilidad social empresarial, de innovación, etcétera. Va a ser muy rica la conversación. Así que voy a cambiar al idioma inglés para que podamos continuar, y ya que nuestra ponente también habla solamente inglés, pero no olviden cambiar a la función de traducción en caso de que lo requieran. All right, so we are so glad that we have Tania Estamos Catán. muy complacidos de que tenemos aquí a Tania Catán, que es la CEO de Creative Trespassing. Ella es una conferencista de talla internacional para empresas de tecnología, para TED Talks. Ella trabaja en creatividad, en innovación. Todo el mundo ella le cae bien a todo el mundo. Ha hablado para empresas de Fortune 500 y ella está aquí con nosotros el día de hoy. Démosle la bienvenida a Tania y también tenemos a una alumna, Odile Cortés, que también es una exalumna fantástica de la embajada. Ella es la directora de Integrarse, que es una empresa de responsabilidad social empresarial, y también ella va a estar preguntándole, haciéndole las preguntas a Tania. Y sobre Odile, ella ha sido maravillosa. Ella conoció a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, cuando vino a México, y le pudo contar la historia sobre por qué México debe integrarse más con Estados Unidos. Ella es parte de los jóvenes líderes de la Corte de 2017. Ya han pasado 7 años y el progreso ha sido fantástico para Odile. Y con esta presentación voy a dejar que Odile hable sobre sus avances. Bienvenida, Odile. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a la embajada por darnos este espacio para poder expresar lo que hemos logrado. Muchas gracias a su apoyo. Nuestra empresa ya tiene 10 años y estamos muy contentos porque parecía todo muy difícil hace 10 años, pero hoy ya es una realidad. Y mi empresa se enfoca en ayudarle a otras empresas en sustentabilidad y en responsabilidad empresarial. ¿Y qué puede hacer una empresa para ser una ciudadana responsable? Considerando los enfoques ambientales, el estatus social y el enfoque de esta plática, lo que tratamos de comunicar con esta plática es la integridad. Por ejemplo, la empresa trata de comunicar algo y a lo mejor la empresa no está haciendo todo lo que debe hacer. Entonces, la idea es ayudar a estas empresas para que sean integrales, para que hagan un trabajo honesto y para que puedan cumplir con los propósitos que comunican. Eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Maravilloso, muchas gracias. Vamos a empezar con la entrevista, Odile. Creo que este es el momento perfecto. Y no olvidemos que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas más adelante. Esta función está activada en Zoom, así que aprovechenla. Muchas gracias. Odile, adelante. Tania, bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte acá. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Quiero empezar con una pregunta grande. ¿Y qué definición tienes tú para la integridad? Cuando ves a las empresas hablar de integridad, ¿qué piensas? Para mí se trata de dos cosas. La primera es alineación y la alineación en distintos sentidos. La primera es en términos personales hacia el equipo, hacia la organización, y desde una perspectiva personal es lo que dices,
lo que haces y your también speech and everything you todo think lo que aligns. If your dices, todo lo speech que and piensas, actions, todo esto all está of them alineado, todas need tus to be aligned acciones, in order todas to tienen que be estar effective alineadas living in an con el integrity propósito de and a ser una team or a persona company who's integral acting in y integrity. un equipo, una Because there's empresa que certainly times también está where, actuando con as integridad. you were talking about the Porque washing, hay like veces, whether a it's veces está el fenómeno del LGBTQ, washing, que, por ejemplo, however people están las to say, comunidades oh, yes, LGBT y we las corporate empresas dicen, responsibility, tenemos and responsabilidad yet empresarial there's a y sin disconnect, for lack embargo of hay una alignment desconexión o una between falta de what they're alineación saying entre lo que and dicen what they're doing y por otro on the lado lo que ground. están And diciendo, what lo que the están thing that I've haciendo. done my whole Y career lo que yo he hecho is durante help toda mi carrera people, individuals and es organizations hacer que tell las real life personas y stories las that empresas connect to cuenten their unas historias más audiences so that sinceras y they puedan feel something, so conectarse that they con su feel empowered público to para take que positive puedan action. tener el poder And para that doesn't happen, tomar that feeling, una that acción. change doesn't Y happen eso if it's proviene, incongruous what you're o saying and más what you're bien, actually doing. eso So no puede suceder si hay una incongruencia entre lo for que me dices is y lo que alignment, haces. Y like a de eso se holistic trata la way of integridad. functioning and doing Es things. una forma Otherwise it's just, holística de funcionar, we're just de lying. decir y de That's what it's hacer. called, lying. Y lo opuesto And some es people decir make lots of mentiras. money, and so they like to Y lie hay mucha about it in gente proportion. que But just recibe mucho lots of dinero money, and they por like to tell the truth mentir, more. porque And so we're hay hoping otras with this, empresas a las que les gusta más decir la stage verdad. that the megaphone or the people Y who en are este actually punto, las aligned personas can que están amplify más their alineadas, positive stuff queremos amplificar and sus ways of ideas working and being de in the formas world. que So puedan that's kind of funcionar a high mejor en level el mundo. Y definition eso, of en how I resumen, understand and how I es practice como being, yo defino, como entiendo y como living in practico integrity, for y como sure. vivo la I integridad. really like what you're saying because there's Me a gustó mucho lo que definition I use a lot dijiste, on corporate porque hay una responsibility definición que that says uso that it's sobre not what you responsabilidad do with the money, empresarial, but how you do porque with the no money. es And lo que most of the haces time, con tu using dinero, money sino to, you know, cómo like show ganas tu off dinero, what we're doing, and porque a veces this quieres is much presumir more de todo lo important que than how do haces you actually y, do that money. ok, That's where puedes you can hacer tell esto, if a pero company ¿cómo is ganas tu responsible or dinero? not Y ahí es in como puedes real saber life. si una empresa en And realidad es I really think that responsable it's not only en la vida real. personal Y se but trata de also la with the business. alineación. The También se business trata itself no does solo de not formas exist. It's made personales, out of pero humans. So if sino de la empresa. humans Y are la not empresa en aligned realidad with es un the grupo same de personas, perspective, pero si las personas no están we're alineadas gonna con la misma feel perspectiva, some time here. But I want to tell voy you a one robar very un small poco de story of tiempo, one ex client pero that we had from quiero Spain. contar That una historia que teníamos when they sobre had un received cliente a que recognition tuvimos, because they were que super incluso responsible, cuando we recibieron found un out that someone reconocimiento in por their one responsabilidad part of the company empresarial, had a problem nos because their enteramos de shoes que weren't the alguien size, the correct size, tuvo and the un supervisor said problema that he was porque never los going to give the zapatos right no size and that eran he had earned de la that. talla correcta. And that's when we, oh Y my la God, razón por well, la cual no okay, eran de la that's talla their problem. correcta Like, era we can porque be alguien dijo in the dentro de la corporate empresa que side, no se había you ganado know, like tener doing zapatos de la everything talla responsible, correcta. but if the Y entonces, una humans that empresa can que hace esto make no that puede money decirse are not integral, aligned, just keep porque letting las them personas make que everything forman go parte de as esa planned. empresa You know? So I really no like están the alineadas con definition. esta integridad. And Entonces, exactly por going eso me into that, gustó tu I just definición. told you an example Y of para how ampliar integrity sobre does eso, not te look di in un the business. ejemplo But in de your cómo experience, no se particularly ve with la what integridad, pero the en tu amount of experience that you have, experiencia how does y sobre todo con integrity la cantidad de manifest in the experiencia business que world? tienes, Well, ¿cómo se first, manifiesta la integridad let en me los begin with a negocios? quote. The Bueno, poet primero me Maya hiciste Angelou pensar that has en this una beautiful cita quote, de la and poeta it Maya just always Angelou y comes to tiene una me in moments cita where I'm thinking about muy what it hermosa means to have en lo que impact in the significa world and to tener work. impacto en el mundo y And the en quote el is, trabajo. people Y la won't cita dice algo remember así what you como did. que las People won't personas no remember what you recordarán said, lo but que they'll hiciste always remember o how lo you que made them dijiste, feel. pero And so siempre that van a story that you're recordar just cómo talking les hiciste about sentir. somebody who's being shamed to Y earn eso the right es, por to wear ejemplo, shoes to do the hablar jobs that sobre they were hired to alguien do que is sintió la is a way vergüenza that de no tener los zapatos de la talla have been correcta para made to trabajar feel por alguien. Y horrible. es cómo se hicieron sentir And esa that persona. La lack of hicieron alignment. sentir horrible. Y es esa falta de Some ways that alineación. I've seen it. So I get invited Lo he visto to en speak at a distintas lot of like formas. Me han Fortune invitado a 500 hablar company, en and also varias like empresas de nonprofits, small Fortune businesses, 500 o large, también medium, pequeñas big. And empresas, medianas, the first thing grandes. I note is that a lot of times Y they'll bring lo me in because primero we're de talking lo que about me doy like cuenta diversity, es que equity, siempre están inclusion, hablando de diversidad, equidad, belonging, inclusión, accessibility, hipertenencia, and I accesibilidad, will look at the walls pero where they have cuando quotes, and a lot reviso of the quotes will be
todas esas citas donde que tienen la pared y siempre veo que son de hombres blancos y no tengo nada contra los hombres blancos, pero sí me doy cuenta que siempre tengo que cuestionar como, ok, estamos hablando de la diversidad, de la inclusión y sabían que los equipos
con diversidad producen más innovación en sus productos y servicios, y por diversidad me refiero a diversidad de pensamientos, de culturas, de absolutamente todo. Y eso es una de las formas en las que veo esa incongruencia entre las personas que dicen como, sí, vamos adelantando estos valores, pero por otro lado, la verdad me siento muy mal porque cuando voy a cualquier sitio web de cualquier empresa, veo las imágenes que tienen en su sitio web y me doy cuenta que hay una proporción de empresas que tienen muchas personas de diferentes razas, pero la verdad es que esas personas no trabajan allí, la proporción no es correcta. Y eso da una oportunidad para hablar de, por ejemplo, las personas que trabajan ahí pueden decir como, ok, esto no está alineado en realidad. Entonces, ¿podríamos decirle a la gente la verdad? Y si no, entonces hay que cambiar lo que estamos haciendo. Y es esa la forma en la que lo he visto, que son muy obvias para mí, porque me capacité para ver las injusticias primero. Y lo que mencionas sobre las imágenes, hay muchas discusiones, sobre todo en Latinoamérica, porque cuando estamos buscando personas de Latinoamérica, cuando buscamos por diversidad, siempre encontramos una persona negra y entonces luego una persona quizás indígena y una persona con el pelo rojo, y es eso. Y esas son las imágenes que tenemos que usar porque no hay un retrato de cómo se ve la diversidad en Latinoamérica. No hay, por ejemplo, personas gordas, no hay otro tipo de personas. Y una cosa es la imagen y otra cosa es quién está contratado en esa empresa. Me burlé de un cliente porque obtenían sus tarjetas de regalo de la misma tienda porque todo el mundo se vestía igual. Y de eso era lo que estamos hablando. Eh, es tratar de ver a la empresa y darse cuenta si están diciendo la verdad. Pero si soy un usuario, un consumidor y nada más tomo un producto, ¿cómo sé que las empresas actúan con integridad o no? Esa es una pregunta excelente y quiero pensar en la respuesta un momento, porque a veces es muy obvio, pero estoy pensando quizás en Estados Unidos hace muchísimo tiempo, en los 90, había una campaña publicitaria Got Milk sobre la leche, el consumo de leche, y eso sucedió en Estados Unidos. Y esa misma empresa de publicidad fue al mercado mexicano y hicieron una traducción básica y la traducción era simplemente tienes leche y quería dar a entender otras cosas. Pero el punto de eso es, tienes que estar muy atento porque va a ser una valla y va a haber que retirarla inmediatamente. Y por otro lado, te das cuenta que a veces es un poco más, eh, menos fácil de identificar porque, por ejemplo, hay empresas que dicen que nos importa mucho el medio ambiente y luego tienen que eh, devolver muchos productos porque le habían mentido a muchas personas. Por ejemplo, hay muchas historias sobre lo que había sucedido antes de Volkswagen, por ejemplo, donde había muchos vehículos y la publicidad era muy divertida porque son creativos, porque tienen mucha innovación, pero hay un elemento de duda. Y entonces hay que estar atentos, porque en esta época, en la época de la tecnología, cuando estás mintiendo, cuando estás escondiendo algo, se va a saber eventualmente. Y si eso no es un incentivo para que las personas y las organizaciones cambien y pensar en esto de manera holística, bueno, ya no te puedes esconder. Y eso está muy bien, porque eso hace que se hagan las cosas mejor, pero es una pregunta muy difícil. Y también ver cómo hablan es muy importante, porque a veces las personas van a utilizar ciertas palabras o van a dejar de decir ciertas palabras en su sitio web y en su software. Y
a lo mejor quieren decir, ok, no queremos personas gay usando este software, porque uno se puede dar cuenta y tenemos que capacitarnos como clientes y también los empresarios tienen que estar atentos de que las palabras que utilizan son importantes para atraer a las personas a la historia que queremos contar. Me encanta lo que dices porque en México el 70% de las contrataciones se da por empresas medianas o pequeñas. No soy muy buena para traducción, pero hay un dicho en traducción porque vemos algo pequeño en los demás, pero vemos algo grande en nosotros mismos. No vemos lo algo grande en nosotros mismos. Y las empresas grandes siempre decimos como estas empresas están haciendo algo mal, pero no nos fijamos en lo que nosotros mismos estamos haciendo mal. Y la mayoría de los empleos, los productos de los que somos productores, no estamos haciendo esto. Entonces, lo que quiero es decirle a las empresas que tienen que recordar que es su trabajo ser responsable, ser integral y tener diversidad. No se trata nada más de las grandes empresas las que tienen que hacer esto, pero nosotros también tenemos que hacerlo. No es solamente un elemento de marketing. Yo trabajo mucho con áreas de marketing y siempre tenemos un certificado, por ejemplo, de empresa socialmente responsable, pero es una herramienta de marketing y la verdad es que a veces puedes decir mentiras al respecto, pero sí tenemos un deber de hacerlo de la mejor manera posible. Sin embargo, también puede ser algo voluntario. Y mi pregunta es, ¿deberíamos tratar de hacer que las leyes o los reglamentos obliguen a las empresas o simplemente deberíamos esperar que las empresas actúen por sí mismas? Creo que todos sabemos la respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, en este momento yo estoy en un Airbnb. ¿Por qué? Porque en mi casa tuve una inundación, tuve una gotera y quien esté escuchando, al menos la mitad de ustedes han tenido alguna gotera en su casa. Y siempre dicen, ok, las ventanas están selladas y todo está cerrado, pero el agua siempre encuentra una manera de entrar, porque a pesar de que trates de obligar a hacer algo mediante la ley, siempre va a haber alguien que va a aprovecharse de la situación y no va a actuar de forma integral, y eso no va a suceder. Entonces, la verdad es que vamos a tener que cambiar el sistema. Y esa es mi opinión sincera, creo que esa es la realidad. Creo que tenemos sistemas que son binarios, que son de sí o no, y especialmente en Estados Unidos tenemos muchas personas que son ejecutivos altos y dicen, ok, quiero quedarme con todo, pero en realidad nunca va a ser más grande, nunca va a crecer. Y es un cambio sistémico que tenemos que hacer en lugar de nada más hacer cumplir una ley para un sector en específico, porque el agua siempre se va a filtrar. Y ahora que tratas de hablar sobre cambiar el sistema, no he podido terminar un libro que estoy leyendo, pero es un libro que se llama Less is More y que habla de degrowth o de decrecimiento y en el que ahora que estamos tratando de planear nuestro año y nuestros planes, estaba hablando con mi socio de negocio, es ahora que tenemos 10 años en el negocio, es como, ok, ¿y ahora qué? Y en los primeros años estábamos tratando de sobrevivir, de tener un equilibrio, pero ahora, ¿qué queremos lograr? Y lo primero que se nos ocurrió fue, ok, queremos ser más grandes, quiero tener así un edificio con mi logo. Y siempre le cuestioné esto, porque en realidad es lo que queremos. En realidad, ¿qué queremos? ¿Queremos ser así de grandes? En realidad todavía creemos, y esto creo que es el centro de lo que hacemos. Hay una frase que me gusta mucho. Nada en la naturaleza crece para siempre, pero sin embargo creemos que las economías sí van a crecer. Y cada uno de los objetivos de negocio siempre es más, más y más. Y ahora que hablas de esto, creo que eso es parte del sistema, porque, y lo necesitamos cambiar, porque un sistema que solo se enfoca en el dinero no es sostenible. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con una startup
Y estamos creando un software para personas que puedan trabajar menos y ser más felices, porque están enfocados y se alinean en todo. Y algo que me gusta mencionar, y sobre todo ahora que es un prototipo, yo quiero rastrear la felicidad de las personas y no de una forma difusa, porque como trabajadores, cualquier persona que trabaja, la felicidad puede ser medida, hay métricas sobre el impacto. Por ejemplo, yo tengo acá un poco de libertad, tengo un poco de impacto, también hay métricas sobre, por ejemplo, si se me está reconociendo el buen trabajo que estoy haciendo o si tengo tiempo personal. Y eso para mí me emociona mucho porque estás construyendo algo con un equipo y tienes una idea que está basada en tus propias necesidades y en lo que has visto en otras empresas. Y me doy cuenta que puede cambiar el sistema. Esto va a ser un software empresarial y no es nebuloso, es necesario. Y esa es una de las formas, pero creo que cualquier persona en esta plática, a pesar de que no las puedo ver, creo que todos ustedes cuando estén haciendo software o cualquier otro producto o servicio, ¿cómo califican o cuantifican las cosas? Porque vemos muchas cosas en el sistema, pero olvidémonos de eso. Veamos lo que nadie más está viendo, los problemas que nadie más está resolviendo. Y eso es lo que tenemos que resolver, porque tienen que hablarme cuando lo desarrollen, porque eso es lo que necesitamos comprar. Creo que la palabra clave en realidad es el propósito, porque yo enseño en una universidad y mis estudiantes hablan mucho de su propósito. No sé qué edad tienen, pero yo tengo más o menos 40 años y hace 20 años nadie hablaba del propósito. Y ahora veo que mis alumnos hablan de su propósito, de qué tanto creen en algo. Por ejemplo, este índice de capacidad que se está midiendo del que nos contaste puede medirse y acá tenemos pocos datos por un país pequeño, pero en México, un país muy grande, se puede medir. Y hay formas de medir, formas de desarrollo que no están basadas en la economía. Y creo que a medida que cambiamos el sistema, la integridad va a ser completamente diferente, porque ahora pensamos integridad como en la falta de corrupción, pero no solo se trata de dinero, se trata también de todos estos temas. Y estoy de acuerdo con esto, estoy muy inmersa en el proceso de cómo hacer una startup y todo es prioritario, pero una de las cosas que tenemos que hablar es del valor y no solo del valor transaccional, sino cuál es mi propio valor en la empresa y qué tanto vale la empresa para mí y qué tanto vale la empresa en el mundo. Y hay que juntar todo esto. Y como lo dijiste, Odil, tienen que estar alineados porque de otro lado no puede existir esta integridad. Y a lo mejor han escuchado esta frase de tienes que llevar todo de ti al trabajo, pero mi frase es el trabajo tiene que llevar todo de sí hacia nosotros, porque si el trabajo no es un lugar seguro para estar, para practicar la felicidad y para practicar el impacto que podemos tener, y si no puedo hacer eso como parte de mi trabajo, yo no voy a llevar todo de mí hacia la empresa. Entonces también es hora de que las organizaciones lleven todo de sí a sus trabajadores. Me encanta lo que dijiste. Y ahora quiero preguntarte, por ejemplo, ¿cómo podemos cambiar el sistema? ¿Cómo podemos desarrollar esta creatividad y pensar en mundos que nunca hemos visto? Una de las cosas de las que hemos hablado es de las incongruencias, lo que dice el sitio web y lo que en realidad está sucediendo. Pero la creatividad puede intervenir es ver dos cosas que no parecen que estar juntas y mostrárselas a alguien como una juxtaposición, como ver las imágenes del sitio web de las personas de diferentes razas y las personas que trabajan ahí y escriban un correo. Eso es una solución creativa y activa y escribir un correo a la empresa.
Y, por ejemplo, yo en los 90, porque tengo 52 años, tenía muchos catálogos y en muchos de ellos decían que teníamos un programa diverso y emocionante y la página uno era un hombre blanco, página 2, hombre blanco, y yo los llamaba y les decía, me encanta su programa diverso, pero el 85% de las personas que escogieron no representan la diversidad. Y esa es una de las formas en las que podemos tener esa iniciativa creativa, ver dos cosas que no van bien juntas y tomar una iniciativa, decirle a las personas, hablarles, tomar la iniciativa, hablarles a quienes están a cargo de eso y tratar de cambiarlo. Y ese es un ejercicio creativo. Y me disculpo, pero una vez ustedes empiecen a ver las cosas, ya no las pueden dejar de ver. Y una vez dicen algo, ya no pueden retractarse. Entonces, a veces quieren cambiar el mundo, a veces quizás no tanto, pero cuando son parte de algo y cuando contribuyen a algo, las cosas no se quedan igual. Me encanta lo que dijiste y es verdad, una vez ves algo, no lo puedes dejar de ver y ya no puedes dejar de pensar en eso. Y mencionaste también algo sobre cómo la creatividad y la diversidad gestan nuevos productos. Y, por ejemplo, como empresarios que somos, ¿cómo podemos hacer un ejercicio de creatividad, por ejemplo, en el día a día? Este ejemplo de la yuxtaposición, otro ejercicio de creatividad son dos cosas que a lo mejor no van juntas para nada y hay que encontrar una forma de conectarlas. ¿Y cómo hacemos eso? Por ejemplo, hoteles y quizás tu cocina, no sé, se me ocurre. Ah, mira, un Airbnb. Ok. Este es un ejercicio muy divertido, quizás otro ejercicio más adelante. El primero, dos cosas que no se relacionan y encontrar una forma de relacionarlas. Y el segundo, quiero pensar en algo bueno para este grupo. Estoy tratando de pensar, porque hay tantos, pero, por ejemplo, vas a Spotify y dices, ay, no sé qué quiero escuchar en este momento, pero voy a pensar en otro, a lo mejor más adelante. Pero sí se trata sobre empresarios y personas que están pensando cosas nuevas y creando mundos nuevos. Entonces, es algo en lo que quiero pensar. Mi cerebro va a pensar en algo mientras sigo hablando con ustedes. Ok, voy a seguir con las preguntas. Y ahora que estamos pensando en recursos, ¿qué libros recomiendas para la creatividad? El primero es Creative Trespassing, y no solo porque yo lo escribí, es un libro que se llama Creative Trespassing, y yo lo escribí de modo que se puede leer en partes pequeñas para personas que trabajan, que somos todos nosotros, y hay ejercicios ahí. Entonces, si se sienten como estancados en su proceso creativo o en su trabajo, hay muchos ejercicios que pueden hacer. Hay otro book por Carol Dweck que se llama Mindset. Y a lo mejor si han escuchado estos términos de mindset o fixed mindset, que es como forma de pensar para el crecimiento, forma de pensar fija. Y el tercero es, olvidé cómo se llama, pero es de un autor que es un coreógrafo y es un bailarín de Estados Unidos. Lo van a encontrar. Hay muchos, pero también hay otro que se llama Orbiting the Giant Headball, que suena muy mal, pero está muy bien. Y se trata sobre una persona que antes trabajaba para las tarjetas de Hallmark y era una experiencia horrible, pero se imaginaba un mundo donde su experiencia no era tan horrible. Es un libro encantador, pero lo recomiendo. Una vez vi este ejercicio, quizás creo que en un programa de televisión, donde hablaban de el peor escenario posible, porque a veces nos da pánico saber
o pensar en cómo van a terminar las cosas. Y entonces hay darnos un espacio para pensar en realidad lo peor que podría pasar. Y me encanta ese ejercicio porque a veces sí lo pienso como, ¿qué es lo peor? En realidad lo peor que puede pasar, como, no sé, voy a salir de mi casa y un auto me va a atropellar. Pero creo que es un buen ejercicio porque en realidad lo peor que puede pasar, cuando piensas en ello, la creatividad suele asomarse de ahí. Y ahora lo que hiciste fue hacerme pensar en dos ejercicios cuando estás trabajando en tu trabajo, cuando estás estancado y sientes que las cosas no están frescas. Solo intenta pensar en ti como si fueras un antropólogo, como si no supieras absolutamente nada de la cultura en la que estás, no conoces a la gente, no sabes el lugar donde estás y nada más estás tomando notas. Y entonces llegaste, tomaste una nota sobre, ok, la persona me habló, la persona me sonrió, ¿qué significa esto? Entonces, todas estas sesiones son un excelente ejercicio. Y especialmente los empresarios, escuchen esto. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha dudado de sí mismo? ¿Alguno de ustedes ha tenido miedo de lanzar algo? ¿Alguien ha tenido miedo de pedir financiamiento? Este es un ejercicio que pueden hacer. Si empiezan a sentir dudas, pregúntense, ¿es cierto? Porque si no es cierto, déjenlo ir. Por ejemplo, ¿hay alguna duda, Odile, en los últimos 10 años? ¿Alguna duda que tú tuviste? ¿Puedes contarme sobre alguna cosa? Sí, a lo mejor sentía que no podía venderle a una empresa de Estados Unidos. Y la duda es, ok, siento que no puedo venderle a una empresa de Estados Unidos. Y ahora pregúntate, ¿es cierto o no es cierto? No, no es cierto. Entonces ya tienes la respuesta. No es cierto, ya has tenido la experiencia de venderle a muchos países y ya dejas ir ese sentimiento. Y si en realidad si sí es cierto, por ejemplo, ok, tengo mucho miedo, no puedo venderle a una empresa de Estados Unidos. Ok, sí es cierto. Lo que sigue es pedir ayuda, pedir apoyo, porque a veces creemos que somos perfectos, pero no, si no hay diversidad en el pensamiento, vamos a producir algo que solamente tiene un tono y eso no se puede hacer. Y quiero retomar eso y ver, por ejemplo, temas de género, por ejemplo, el síndrome de impostor, que quizás no es exclusivo de las mujeres, pero siempre pensamos que quizás no tenemos lo necesario para estar acá y estoy acá solo por suerte. Pero a lo mejor he recibido muchas felicitaciones que me dicen, ok, soy pionera. Y yo digo, no, no estoy siendo pionera de nada. Y luego pienso, ok, a lo mejor sí lo soy. Y cuando tratamos de hablar sobre este síndrome de impostor, la mejor manera de verlo es que eres tan buen impostor que alguien en realidad te creyó. Y si crees que estás haciendo esto de la peor manera posible, la verdad es que lo estás haciendo tan bien que nadie se da cuenta. Y eso cambia mucho las cosas del síndrome del impostor y tienes que tratar de vender una idea. Alguien dice como fake it till you make it, que tienes que fingirlo hasta que lo logres. Y sí, eso es interesante. Yo escribo mucho sobre el síndrome del impostor porque irónicamente las personas que tienen síndrome del impostor son las personas que más logran. Y hay una estadística que dice que las mujeres que tienen todas las calificaciones posibles para un trabajo sienten como si tuvieran solo el 50% de las calificaciones. Y por otro lado, los hombres que nada más están calificados al 50% sienten que lo están totalmente. Entonces, pienso como en lugar de síndrome del impostor, es un sistema impostor, porque nosotros no somos los que estamos mal, es el sistema lo que está mal. Y me gusta lo que hiciste de cómo recordarte en realidad, porque se trata de cómo piensas al respecto. A lo mejor sientes que no mereces estar aquí, que no tengo la educación suficiente, la experiencia suficiente, pero lo que puedes hacer es
cuál es el opuesto de eso de forma positiva. Por ejemplo, si siento que no merezco estar aquí hablándoles a ustedes que son tan maravillosos, el opuesto positivo es, ok, les puedo decir algo y puedo conectar con ellos y hay que cambiar la historia que nos estamos contando a nosotros mismos, porque es todo lo que estamos aprendiendo y hay momentos en los que debemos desaprender y decir, ok, no soy un impostor, a lo mejor soy fantástica y merezco estar aquí. Y tratando de hablar de la integridad de nuevo, saber quién eres te hace ser siempre la misma persona. Y uno de los peligros de de tener síndrome del impostor, si crees que no mereces estar ahí, cambias quién eres y eso ya no es integridad, porque tienes que ser tú mismo en todos lados. A lo mejor si no mereces estar ahí, quizás debería haber un lugar allí para todos nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ok, y el chat está muy activo. Voy a traducir un poco lo que dijo. Carolina dice que hay mucha gente que esconde sus intenciones, pero nuestra intención siempre nos ayuda a reconocer la respuesta correcta. Es muy bien dicho, Carolina. Y alguien pregunta, ¿cómo lograr la innovación en tecnología? Si yo pudiera responder eso, podría tener mi propio avión privado. Pero número uno es la diversidad en todas las direcciones y tener un equipo diverso para agregar capas que nadie sabía que faltaban y ahora ya no puedes hacer tu trabajo sin ellas. Ya no puedes construir tu producto sin ellas, porque en el momento en el que te enfocas en solo una cosa y si dices quiero ser la persona que lanza este producto, ya te hiciste una trampa a ti misma porque no puedes reemplazar a un mundo completo y esa es mi respuesta. Hay estadísticas y métricas que apoyan lo que digo y a nivel personal, los buenos negocios se hacen con una diversidad de personas tomando las decisiones. Te puedo dar otro ejemplo. Hay una historia muy popular sobre Volvo, cuyo equipo de creativo creó el cinturón de seguridad y ahora dejaron esa tecnología abierta y todo el mundo la puede usar. Y, por ejemplo, las mujeres que están aquí, ¿quién nunca se ha cambiado el cinturón de seguridad? ¿Y por qué pasa esto? Es porque los cinturones de seguridad fueron creados por hombres hasta que hace un par de años acabo de ir por primera vez los maniquíes que utilizan para simular los accidentes utilizaron cuerpos femeninos porque inmediatamente el cinturón de seguridad puede lastimar el cuerpo femenino. Pero, por ejemplo, si no hay diversidad, y esa es la más común, es 50% de la población y nunca lo tuvimos en cuenta. Yo recuerdo cuando supe esto y es que las mujeres sufrían accidentes fatales. ¿Y por qué? Porque el grupo que lo desarrolló era un grupo de hombres y por eso es que nadie podía darse cuenta por qué estaba pasando. Y entonces estaba enfocado solamente en este grupo. Y ahora todos ustedes, todos sus creative trespassers, cada vez que vean esta falta de congruencia, envíen un correo, hablen, digan algo, sinceramente. Y yo como feminista, cuando estos problemas suceden, siempre se trata de que los hombres ayuden, pero los hombres están en lugares donde las mujeres no están todavía, entonces son ellos quienes deberían decir, ok, faltan las mujeres acá, como quién falta en este lugar, porque los hombres, aunque tienen el privilegio, tienen que preguntarse quién no está presente aquí. Y me recuerdes a un artista que se llama Nicole Hedron y tenía un proyecto llamado
si no ves algo, di algo, porque en el Reino Unido había una campaña que decía, si ves algo, di algo, si algo raro está sucediendo. Pero esta campaña es, si no ves algo, di algo. Si en la junta directiva no ves a alguien, no ves a las personas representándose, si no ves algo, lo de el cinturón de seguridad que está adecuado al cuerpo que tienes, dilo. Y eso me parece fantástico. Y ahora que hablamos de creatividad y curiosidad, ¿cómo podemos impulsarlo en nuestros equipos? En la creatividad en nuestros equipos. Creo que esto es más un diálogo con la persona que está preguntando. Voy a tratar de responder, pero quiero que me digan cómo lo han hecho en sus equipos y las formas en las que ustedes han encontrado que la creatividad en su equipo ha sido útil. Algo que me gusta mucho es simplemente tomarme un descanso para caminar. Y a lo mejor es muy sencillo, pero hay un estudio que dice que caminar aumenta la creatividad por 60%. Y, y si no puedes caminar por alguna razón, tienes simplemente que retirarte del trabajo que estás haciendo y tienes que interrumpir esos patrones y los hábitos porque si no puedes resolver un problema, no puedes ser creativo, no puedes resolverlo, romper eso te va a ayudar a saberlo. Y todas las personas aquí, es nuestro trabajo de llevar las cosas fuera de nuestro negocio o quienes trabajamos una jornada muy larga, tenemos que traernos las influencias de afuera para nuestro trabajo. Hay que, por ejemplo, ir a los museos, hay que ir al teatro, hay que ir a las presentaciones de baile, hay que ir al karaoke y hay que escuchar y traer esas ideas y esas formas de trabajar. Por ejemplo, yo estoy en un club de improvisación y ver cómo los comediantes improvisan, se escuchan a sí mismos, se responden y intenten de hacer eso con su equipo. Nadie puede decir que no. Por ejemplo, cuando alguien saca una idea, solo pueden decir sí y agregar algo a esa idea. Así que hay muchas formas de traer lo que ya existe a lo que tú estás haciendo. Y para retomar la integridad, ¿cómo podemos levantar la mano cuando vemos que alguien no se está alineando con lo que creemos? Porque cuando tratamos de ser creativo y tratamos de pensar creativamente, pero ¿qué pasa si esa idea está muy lejos de donde queremos estar? ¿Dónde ponemos la línea? Dame un ejemplo. Bueno, cuando hablaste de stand-up, la mayoría de los comediantes de stand-up quizás llegan un poquito muy lejos, quizás hacia los comentarios ofensivos, y la mayoría de veces eh, en lo que yo pienso que no deberíamos estarnos burlando de las discapacidades, por ejemplo, pero ese ir más allá es quizás creativo, pero en tu mundo, por ejemplo, ¿dónde pondrías la línea donde, ok, tenemos que pensar así fuera del molde? Creo que eso es muy interesante porque es la diferencia de romper algo o de romper una barrera, porque yo he estado en, en públicos donde el comediante se burla de mí y simplemente me pongo a llorar y me voy. Pero eso para mí, cuando la gente se rompe o se siente mal, eso no es creativo. Para mí, la marca de algo creativo es, de nuevo, para regresar al principio de la conversación, es la alineación. Tenemos que saber que no existimos solamente para nosotros mismos, sino que tenemos una interconexión con los demás. Y si, por ejemplo, con nuestra comedia no estamos mejorando, entonces, ¿qué estamos haciendo? A mí me encanta la comedia. Yo estudié teatro y por eso me fui a la narración, a marketing, y eso tenía sentido para mí. Pero sí, creo que de eso se trata. Lo que aprendemos en teatro es, en primer lugar,
hay un público y le estamos ofreciendo algo a un público y tenemos que tenerlos en cuenta. No solo se trata de nosotros. Y algo también que aprendí en la escritura creativa es mostrar en lugar de contar. Por ejemplo, si estás escribiendo un libro y dice, ok, Tania fue a la computadora y escribió en su teclado, eso es contar, pero mostrar es Tania se encorvó y empezó a llorar a medida que pensaba en responder las preguntas porque eran muy complejas. Y eso creo que es lo mismo con nuestras acciones y la creatividad. Tienes que mostrar en lugar de contar. Tienes que mostrar la forma en la que interactúas, la forma en la que todo tu equipo participa y toda tu práctica creativa. Tómate un descanso de 20 minutos en el que solo caminas y no hablas de trabajo, solamente hablas de lo que viste la noche anterior o quizás algo que te hizo llorar. Hay una pregunta aquí de una persona muy joven, Renata, de 16 años, que pide consejos para los jóvenes para seguir innovando y más en este tema de la integridad como mujeres. Bueno, en primer lugar, espero que me contrates. Léela de nuevo, por favor. ¿Qué consejos nos da a nosotros los jóvenes para seguir innovando y más en este tema de la integridad siendo mujeres? Es una excelente pregunta. Quiero que sepas que te estoy viendo. La verdad es que no tengo tu cámara aquí, pero te veo aquí en la mente y en el cuerpo. Y veo que tú eres el futuro, tú eres necesaria, tú eres el presente. Y quien te diga lo contrario está mintiendo por completo. Y todo lo que no te haga sentir viva y bien, puedes deshacerte de ello. Y simplemente sigue haciendo preguntas. Voy a poner mi dirección de correo para que me escriban y eh, puedo compartir muchos recursos aquí porque esto no se trata de perseguir algo solos. A lo mejor nos estancamos en esta forma de pensar de, ok, soy una mujer, soy muy joven, ¿cómo compito? ¿Cómo participo en el sistema que me ve inferior? Pero la realidad es que ya eres una persona completa y las personas están aquí para apoyarte. No sé si esto responde a tu pregunta, pero nada más te estoy haciendo barra. Y cuando tenemos 16 años, vemos que en este sistema vamos a crecer y en realidad es lo contrario. Cuando tienes 16 años puedes crear el sistema que quieres y no se trata de innovar dentro del sistema, sino cambiar el sistema. Y la innovación simplemente sucede. He visto que muchos de mis estudiantes, porque he estado enseñándoles durante mucho tiempo, algunos estudiantes empiezan en preparatoria y luego empiezan sus negocios por sí mismos y las distintas formas en las que hacen negocios. Y de eso se trata la innovación, porque no tienen ninguna barrera. Ellos quieren cambiar el sistema. Sí, me haces pensar porque durante mi vida yo tengo 52 años y nunca pensé que me podía casar con otra mujer, jamás. Eso me parecía totalmente loco, pero lo que dices, el sistema en el que creemos que nacimos y que nos define en quién tenemos que ser durante toda nuestra vida, porque hay personas que son activistas y han cambiado las cosas me encanta todo esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Tenemos 9 minutos más con Tania, entonces aprovechenlos. Por ejemplo, ¿qué consejos nos darías con respecto a todo lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, especialmente en la creatividad? Bueno, la inteligencia artificial quiere ser personas creativas, punto. Es gracioso porque yo he estado usando ChatGPT desde el principio y una cosa que hace muy, muy mal es la escritura creativa, incluso si le haces buenos prompts. Y la belleza de la inteligencia artificial
y por eso es que la diversidad es importante. La persona que programa, que pone algo dentro de estos sistemas, es lo mismo que vas a obtener de ese sistema. Por ejemplo, si estamos utilizando inteligencia artificial con nuestro software, y es una gran responsabilidad asegurarnos que tiene compasión, que tiene diversidad y es tan compasiva y diversa como las personas que están participando en este proyecto. Pero, por ejemplo, la persona que conoce HI o es la ingenuidad humana, la innovación humana. Y la innovación humana es mucho mejor que la inteligencia artificial. Y creo, en serio, creo que la innovación humana es número uno. Y a medida que utilicemos la inteligencia artificial para mejorar en lugar de destruir a las personas, podemos usarla para bien y no para mal. Más personas. Para ti, ¿cuál es la importancia de crear arte y creatividad en los negocios? ¿Cómo decidiste darle voz a la importancia de la creatividad? Bueno, como yo crecí en una familia caótica y también crecí en la pobreza, entonces desde muy temprana edad tenía un cuaderno y algo para escribir y observaba todas las formas en las que estábamos viviendo y eso me permitió narrar mi vida a medida que iba sucediendo para tratar de descomponerla. Y había momentos en los que quizás la pobreza se sentía como magia y a través de la escritura podía hacer esto. Tenía apenas como 10 años y era una forma para mí de procesar el mundo a mi alrededor y sentirme con mucha más confianza cuando no tenía amigos en la escuela o cuando sentía que era muy masculina para estar con las niñas o que era una niña y no podía estar con los niños y todo este tipo de cosas. Pero sí ha sido una forma en las que he podido aprovechar la creatividad. Y luego me gradué en teatro y, ok, me enteré que hay algo sobre marketing y donde se utilizan las habilidades de escribir una excelente historia para atraer un público, aunque sea un software o un show de teatro, todas esas habilidades son muy valiosas en el mundo del trabajo. Y me di cuenta después de un tiempo, muchas empresas de tecnología, muchas organizaciones hablan de la creatividad, pero las personas se acercan a mí después de que yo doy una conferencia y me dicen, ah, después de mi trabajo tejo suéteres o escribo una novela y me doy cuenta de que todos tenemos esto. Y los estudios dicen que todos nacemos con creatividad porque siempre tenemos como una creatividad pequeña y una grande. La pequeña es nuestra habilidad para resolver problemas, para resolver problemas creativamente. Y la creatividad grande es quizás, no sé, yo pinto, yo bailo o cosas así. Y las distintas creatividades que tengo las traduzco en el mundo de los negocios y trato de honrar a todas las personas que se tratan de expresar a sí mismas, que se sienten atrapadas en su trabajo porque creen que no tienen la capacidad de tener esa creatividad, pero sí, sí pueden hacerlo. Y lo que yo hago es simplemente tirar la cuerda y jalar a las personas. Otra pregunta más es, ¿cómo encuentras el grupo de personas creativas para poder innovar? Y lo que les voy a decir es que hay personas que simplemente son muy perezosas, que simplemente dicen, ok, voy a contratar las personas que son como yo o que son mis amigos, pero ¿cómo actúan tus amigos? Y todos son iguales. Entonces hay que salir de ese círculo, hay que salir de este mundo pequeño y ir a diferentes lugares, conocer personas diferentes que no solo son tu equipo o tus amigos. Y a lo mejor lo digo de forma muy informal, pero es una práctica y eso hace la diferencia. Cuando se hace frecuentemente, se convierte en un músculo que se entrena y luego ya no hay forma de cuestionarlo porque vas a ir a lugares donde vas a encontrar a las personas donde quieres trabajar.
Hay una pregunta más que dice que que preguntan más formas de estimular la creatividad y ya nos dijiste sobre esto y sobre tu libro, pero ¿cómo podemos desarrollar nuestra creatividad al usar nuestros valores y nuestra integridad? And this is the first thing that comes to mind. I'm Eso sorry es for you lo guys. primero My que se mind's a me little ocurre racing. y lo siento porque mi But mente one va a thing, muchos this is an lugares, exercise pero I found when I was working with un a lot of ejercicio executives, like sort of es coaching them, cuando estaba to trabajando get con over muchos their ejecutivos para imposter syndrome and trabajar con feeling like ellos they didn't sobre su belong. síndrome And del a lot of them impostor porque told me, sentían que no well, even pertenecían. Muchos me my job dijeron, title sucks. incluso Like, you know, mi puesto en realidad no es bueno. CMO, you know, Por like ejemplo, chief CMO marketing como officer, like that's really director de boring. marketing, eso es And so I came aburrido. up with this exercise. I give you Y this gift to back your confidence and your les purpose and dije, your aim. este ejercicio Have es, two columns on a piece por of ejemplo, paper. tengan dos On one columnas en un column, papel y en write una your columna job responsibilities, escriban just sus kind of bullet point them, like responsabilidades, solo una lista, answer emails, como spend responder 60 minutes correos o on the tener other ideas. side Y en of la it. otra I want columna you to put all of the reasons escriban why todas las people razones por las light cuales up las in your personas presence at work. se Whether that's emocionan through mucho por emails, su it could just be presencia en el done in a trabajo, a lo photo. mejor por los So, correos que you les know, could escribes be o like, por donde I sea. have to create integrated Por ejemplo, campaigns, and then it's like, tengo que oh, crear funny, empresas right? And then, innovadoras okay, y one por more el otro column, lado es column como, from soy column. una persona You're muy going to create a graciosa. new Y job una title vez based on your unes la purpose columna A con la rather columna B, than what somebody vas a just assigned encontrar you. tu So you could be propósito like y the vas a encontrar la curator of descripción de tu puesto, shenanigans, porque puedes ser or como the, you know, el curador de la I diversión, don't know, algo así. because I need somebody's title. Por ejemplo, no sé, denme algún What's ejemplo de your title, un Odile? puesto. What's ¿Cuál your like es real tu title? puesto, Odil, en tu trabajo? Yeah, your job title. Mi descripción de puesto, soy directora ejecutiva. Ok, Executive director. pues eso no How dice nada. typically a title are Pero, you at work? What do you, ¿por qué, what are some por work qué las personas se words emocionan that mucho de people verte en are el like, oh, trabajo? Odile's there. ¿Qué dicen de ti? Como Odil es Okay, la so persona con las it's grandes executive ideas. director of big ideas. Ok, entonces Bam, eres la you know? directora ejecutiva de las And it grandes might sound ideas sort of y ya silly, but está. everybody who's Y a done lo this, mejor I've done es this un with poco people who are tonto, like, oh pero my las gosh, personas que lo hacen they dicen, feel wow, more like they're doing their job se based on sienten purpose. que están haciendo su trabajo a propósito. Y hagan, Don't do no it, sé, boss, impriman unless you're really the tarjetas boss. And then just make them con happy. eso. Simplemente pueden hacerlo. Muchísimas gracias, Tania. Ha sido muy esclarecedor y una manera muy divertida de recordar que podemos ser personas integrales sin necesariamente sacrificarlo para los negocios. Y por otro lado, hay una pregunta en la que yo escribí la respuesta. Por ejemplo, una mujer en un trabajo masculino, ¿cómo puedo cambiarlo? Siempre hay un beneficio en hacerlo, de ser una persona integral, de ser la persona de la diversidad y es hablarlo, es decirlo en voz alta. Bueno, esta es la lección. Muchas gracias, Tania, por tu tiempo. Muchas gracias a quienes nos dieron el espacio para esta conversación. Creo que ya puse acá el LinkedIn, el perfil de LinkedIn de Tania y el mío. Y vamos a estar haciendo este ciclo de charlas cada mes. Esta es una de muchas que van a tener lugar y muchas gracias a la embajada por darnos el espacio, o no sé si Miguel o alguien más quiera dar algunas palabras de cierre, pero muchas gracias, Tania, por compartir Oh, thank you so este much. It was momento a con tantas blessing. personas The jóvenes. pleasure Muchas has been gracias. ours. It's so El refreshing placer to ha sido you. nuestro, ha We have sido been on muy the brink of, bueno escucharte. artificial intelligence, Y ahora creativity. que estamos aquí en la línea de la inteligencia So artificial, la great. creatividad It's been y amazing todas las listening cosas de to las you, que and we hablas, really thank you pues guys creemos for que discussing all of this for us. esta discusión es muy And valiosa please, for the y rest agradecemos mucho su for the tiempo. public in general, Y para el wanted to público, recognize Kingala, Paul, Cecilia, queremos Angie, agradecerle a Kingala, a all of you Cecilia, together. a Angie, a Praise todas las God for personas que the translation contribuyeron services. And please, y a los servicios de something on your traducción calendars, y February 15th pongan is going to be our algo en next su calendario. session, El and 15 de hopefully febrero we vamos will a have tener all of nuestra you here. siguiente sesión All right. y Once espero que again, thank todos you very much, estén Tanya, aquí. Odile, De nuevo, and muchas for gracias a you Tania, further muchas gracias a close to Odil this video, by the way. y Somewhere, vamos a we'll let you subir know este very video soon más by adelante. I like the Les vagueness. vamos a hacer Somewhere. llegar. You'll have to find it. Me gusta que dicen That's como a en creative, algún lado. creative exercise. Sí, es un Just ejercicio like creativo para this is encontrar el video video. from everyone, so we'll let you Ok, know. Don't tenemos worry.
los correos electrónicos de todos y les vamos a enviar la información. Gracias.